Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber salvado del infierno eterno, por tu gran amor y por tu gran sacrificio. Nosotros hemos sido salvos. Entonces siempre queremos dar muchas gracias en toda nuestra vida. También nosotros ahora queremos glorificar tu santo nombre, porque así nosotros fuimos llamados del mundo y del infierno. Esa gracia nunca podemos olvidar, está escrita en nuestro corazón. Entonces queremos mostrar tu gloria y tu gracia de toda nuestra vida. Por favor, ayúdenos y guíenos porque nosotros somos débiles para hacerlo. Entonces te confiamos mucho para que nosotros podamos vivir glorificando tu santo nombre. También queremos guiar más almas perdidas, porque aquí en el mundo la gente vive sin conocer tu gran amor ni el Evangelio. Entonces nosotros queremos compartir más tu palabra preciosa. Por favor, guíe las almas perdidas para que puedan escuchar tu palabra del Evangelio. Entonces aquí estamos todos los hermanos amados para escuchar tu voz conforme la palabra de Dios. Entonces dé más tu palabra para que nosotros podamos llevar nuestra vida cristiana conforme la palabra de la Biblia. Y también está cerca el retiro de primavera. Queremos guiar más almas perdidas porque habrá muchas bendiciones de Dios a nosotros y a las almas perdidas. Entonces, por medio de retiro de primavera, muchas almas perdidas serán salvas. Entonces, nosotros queremos trabajar más y queremos guiar más almas perdidas para que puedan ser salvas. Y también, a veces nosotros perdemos nuestra fe. No podemos caminar siempre porque somos débiles, ¿no? Entonces nosotros te pedimos para que tú nos des más tu palabra para que nosotros podamos tener más fuerza. Y también a veces algunos hermanos tienen problemas de salud y también tienen enfermedad, pero nosotros oramos por ellos para que tengan más fuerza. También para que nuestro Señor dé más fuerza a ellos que tienen enfermedades. Solo queremos alabarte y glorificarte en toda nuestra vida. Ayúdenos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a nosotros del infierno eterno. Amén. Ya, vamos a buscar Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, porque tu casa, tu hermano, acerca del día que vamos a parar ante el Señor, ¿no? Entonces aquí dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, ¿no? Resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, habrá el día que vamos a parar ante el Señor, ¿sí? No, como que no está lejos este día al ver este mundo, ¿no? Entonces, algún día nosotros, todos vamos a parar ante el Señor, ante Dios, ¿no? Y también sabemos que es inevitable parar ante el Señor. En este día todos estarán delante del tribunal de Dios y de Cristo. Por eso el que quiere estar firme ante el trono de Dios, es necesario estar firme en este mundo. Si está confundido, si no está bien en su lugar que Dios le dio, cuando se paran delante de Dios, será mucho como sorprendido, ¿no? Entonces, como dijo aquí la Biblia, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios. Contaremos todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 5:2, vamos a ver, Romanos capítulo 5:2. 5:2. ¿Tienen? 5:2, vamos a leer otra vez. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que por la fe en Jesús están firmes. Por la fe, ¿en quién? En Jesús. En Jesús estamos firmes, ¿no? Por eso es necesario pararnos en la fe que está en la gracia del Señor Jesús. Entonces, es un asunto muy importante saber sobre dónde estamos parados en toda nuestra vida. Ya, mire, 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 1-2. 1 Corintios capítulo 15, de 1-2. 15:1-2. ¿Ya tiene? Leemos juntos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual abismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ya, nosotros estamos pararnos en el evangelio. El evangelio es Cristo. Entonces nosotros estamos pararnos en Cristo, ¿sí?, que murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros necesitamos siempre estar firme en nuestra fe. ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde?
Entonces, es necesario recordar siempre, debemos estar firme en el Señor, en Cristo, en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, nosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7, Colosenses capítulo 2, vamos a buscar, Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Ya hoy vamos a buscar más palabras. 6, 7, ¿tienen? Leemos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Aquí dice arraigados y sobreedificados en Él, ¿sí? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ya ahora nosotros estamos en la fe, ¿es verdad? En la fe. ¿La fe a qué se refiere la fe? Creer, ¿no? Creer en Cristo, nada más. Solamente creer, por creer en Él. Ya nosotros estamos firmes. Pero muchas personas quieren estar firmes por su propio pensamiento, por su propia experiencia. Pero ninguno puede estar firme su fe en sus propios pensamientos. Solamente por fe en Cristo nosotros podemos estar firmes. ¿Por qué nosotros así siempre como aprendemos? Porque algún día nosotros vamos a pararnos delante de Dios. Entonces, si no está firme su fe aquí en el mundo, tampoco puede estar firme delante de Dios. Por eso, ahora nosotros cuando estamos aquí en la tierra, aquí en el mundo, necesitamos estar firme nuestra fe. ¿Sí? Entonces, como digo aquí en la Biblia, confirmados en la fe, en Cristo. O sea, algunos pueden ser firme su fe en otra cosa que Cristo. Nosotros, hermanos, siempre aprendemos en el seminario acerca de Cristo. Desde el principio, como desde el lunes, aprendemos acerca de Dios que está vivo, ¿no? ¿Sí o no? Con muchas pruebas. Pero el seminario, ¿qué tiene el tema más importante? La salvación, hermanos, la fe. Para estar firme en nuestra fe, siempre estamos participando en el seminario. Y también nuevas almas, para que sean salvas. Siempre estamos en el seminario y estamos guiando a las personas. ¿Sí? ¿Por qué? El día que debemos pararnos delante de Dios está cerca. Al ver el mundo, ya entendemos bien que está muy cerca, que Dios, Cristo, vendrá pronto, como dijo la Biblia. Vendrá pronto, la Biblia dice. Entonces, ahora nosotros necesitamos estar firme. Primero, después de recibir a Jesús como mi Señor, por segundo, nos dice que obremos en Él, aquí en la tierra. Cuando vayamos delante de Dios, ningunos pueden trabajar, ningunos. Aquí en la tierra podemos hacerlo. Pero para obrar, primero debemos recibir a Cristo como el Señor en nuestra vida. ¿Sí? Entonces,
sobre en dónde estamos arraigando nuestra fe es un asunto muy importante, muy importante. Por eso, para estar firme, es necesario arraigar nuestra fe entre los salvos. Porque allí está Cristo. Ya nosotros estamos firmes en Cristo. Estamos firmes en la fe de Cristo. Entonces, todos los cristianos, como salvos, deben permanecer en los santos. ¿Por qué? Jesús está así. Siempre Jesús, como Dios, está ¿en dónde? En los salvos. Aquí trabaja, ¿sí? Entonces, cada quien debería preguntar a sí mismo sobre si mi raíz está arraigado profundamente en la comunión, ¿sí? En la iglesia. Si no permanezco en la comunión, aunque soy salvo, tendría problemas. ¿Cuál sería la vergüenza? Cuando me pare delante de Dios. Sí, todos. Y nunca deberíamos de olvidar que esto es un problema grave. Ya Samuel, vamos a buscar Samuel 23. Samuel 23. Samuel, perdone. Segundo Samuel capítulo 23. Segunda Samuel capítulo 23. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 11 al 12. Segundo Samuel capítulo 23, versículo de 11 al 12. ¿Tiene? Leemos juntos. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían ruinado. Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí sale una persona, un cristiano, Sama. Él es como siervo de Dios. Ya que hubo la guerra entre Israel y como filisteos. Pero todos los israelitas se huyeron, salieron y fueron a otro lado, porque tenían miedo. Pero él solo, ¿quién? Sama, se paró delante de los filisteos. Dios dio una gran victoria. Él mató a los filisteos, ¿no? Aunque muchos, como los israelitas, se huyeron, ya salieron de su lugar y abandonó su lugar. Los israelitas deben estar en su lugar, ¿es verdad? Sí, debían estar en su lugar, los israelitas. Pero ellos dejaron su lugar, abandonaron su lugar. Pero él solo, Sama, no dejó su lugar. Guardó su lugar. Y entonces aquí dice, él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, dice. Por eso dio un gran éxito a él. Mire, nunca deberíamos de retroceder cuando estamos seguros de que el lugar que estoy es un lugar que el Señor nos dio.
Creo que aquí nosotros estamos. Dios nos dio cada su lugar. Pero a veces tenemos miedos, ¿no? A veces tenemos problemas. A veces tenemos sufrimientos. Entonces, primero nosotros queremos abandonar nuestro lugar que Dios nos dio. Pero él, Sama, no lo hizo esto. Él guardaba su lugar. Por eso Dios dio gran éxito, dice, ¿no? Victoria. Ya en nuestra vida también. Sí, a veces tenemos muchos, ¿no? Dificultades en nuestra vida, tribulaciones, problemas. Entonces, muchos cristianos primero dejan de su lugar, abandonan su lugar. Creo que esto no es mi lugar. Por eso, pero no, hermanos. Dios nos dio gran bendición espiritualmente. ¿Es verdad? La fe, la salvación. Entonces, ¿dónde nació de nuevo es su lugar? Entonces hay que guardar bien su lugar. En mi caso también, cuando estaba en Corea, sí, hay problema en mi vida cristiana. Entre los hermanos, entre la gente, siempre las personas se burlan de mí. ¿Por qué? Siempre yo estaba en la iglesia, por eso las personas se burlan de mí. Tú eres cristiano. Siempre va domingos, miércoles, no tienen tiempo para estar con nosotros, no disfrutan con nosotros, no quieren, no nos quieren. Así se burlan de nosotros. Entonces a veces en mi mente, ¿qué piensa? ¿Qué tiene opinión? Entonces es mejor dejar. Pero no. Siempre la Biblia me dijo que queden. ¿En dónde? En tu lugar. Hay que guardar su lugar. Entonces, ¿qué es mi lugar? Aquí en la iglesia. Dios me dio. Dios me dio. Yo guardaba. Por eso Dios me bendijo. ¿Es verdad o no? Sí. A mi cuerpo y a mi espíritu también todo. Como Sama, él guardaba su lugar. Nunca él dejó. Mire, podemos entender bien esta situación que él estaba. ¿Dónde estaba él? En medio de la guerra. Todas las personas tenían miedo. Porque filisteos siempre molestaba al pueblo de Israel. Siempre. A veces, como mataron muchos israelitas. También como filisteos había muchas. Entonces los israelitas tenían miedo. Es mejor evitar este lugar. Creo que no es la voluntad de Dios que yo muera. Por eso los israelitas ya salieron de este lugar. Pero Sama no. ¿Quiere ser ustedes como los israelitas que se huyeron de ese lugar? Yo quiero que sea Sama, como él. Sama, él guardaba bien su lugar. Por eso Dios lo bendijo o no. Sí, hermanos. Igual manera nosotros también debemos guardar, ¿sí? Como él. Entonces, yo quiero que guarden su lugar. Proverbios capítulo 24, 10. Vamos a ver. Proverbios capítulo 24, 10. Proverbios capítulo 24, versículo 10.
24:10. ¿Sí tiene? ¿Sí tiene? Varones, por favor, lean por favor. 1, 2, 3. Aquí dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. A veces nosotros, por el problema, nosotros perdemos, nos desanimamos. Entonces, aquí dice, tu fuerza será reducida. Como dice en esta palabra, si en el tiempo de tribulación, desesperamos y desanimamos, nada más estaríamos mostrando que nuestra fe es débil. Cuando tengamos el sufrimiento, cuando tengamos problemas en nuestra vida cristiana, tiene que guardar más su lugar. ¿Es verdad? Algunos hermanos, cuando tenga un problema entre los hermanos, primero quiere dejar su lugar, pero no, está mostrando su fe pequeña. ¿Sí? Si todos los israelitas se huyeron, entonces mostraron su fe, ¿es verdad? Pequeña, pero Sama ya mostró su fe. Nosotros también, ¿sí? Cuando hay problema, piense que Dios está probándonos. También a veces entre los hermanos tienen problemas, ¿es verdad? Sí. A mí no, y en mi vida cristiana nunca tiene problemas con los hermanos. ¿Es verdad, hermanos? No, hermanos, siempre tiene problema entre los hermanos, siempre. Hasta que nosotros moramos, tendrán problemas entre los hermanos, porque somos débiles, somos humanos. Entonces a veces algunos me molestan, algunos sí me molestan. Entonces piénsenlo, que una persona que está molestándome es como instrumento, es un instrumento para que mi fe sea crezca. ¿Se me entiende? A veces nosotros no queremos que las personas nos molestan. No queremos, pero siempre hay. ¿Es verdad? Sí. Entonces Dios nos permitió un instrumento para que mi fe sea crezca. Dios utiliza a todas las características del hombre, hermanos. Pero por este problema siempre quiere dejar su lugar. Y a veces nosotros también. No sé cuándo cambia. Algún día yo iré a otro lado para predicar, ¿no? Más. Entonces algunos dicen, mi pastor se fue, entonces yo no voy a participar a esa iglesia. ¿Es buena? ¿Es bueno? No, hermanos. Nuestro lugar aquí está en la iglesia. No llevamos nuestra fe, nuestra vida cristiana por hombre, sino por Dios, por el Señor. ¿Es verdad? Sí, hermanos. Creo que Pastor Abraham también dijo misma palabra, ¿sí o no? Sí, hermanos. Cuando yo estaba en Teciutlán también yo lo mismo. Dije a los hermanos, por favor, no vengan a la iglesia por mí.
Si viene por mí, puede perder su fe. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sí? No sé, cuando yo me vaya a otro lado, ustedes siguen congregando en la iglesia, ¿sí o no? Me prometieron, Bueno, está bien. Entonces, yo quiero que guarden su lugar. Guarden su lugar. Ya, Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. (34 al 35). Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 35. ¿Tiene? Leemos juntos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestro bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis en gozo. Miren, aquí dice, porque de los presos también os compadecisteis en nuestra vida cristiana. Es normal tener sufrimientos en nuestra vida y nuestra vida cristiana. Los que no tienen la fe, los que no como congregan en la iglesia, no tienen sufrimiento. ¿No tienen sufrimientos, problemas y dolor en su vida? Sí, hermanos. Aunque no creen en Dios, aunque no sigan congregando en la iglesia, sí ocurre, sucede muchos problemas en nuestra vida. Porque la gente fue hecho como esto. Como la Biblia dice, que como chispas. Así nacimos por el sufrimiento, como dijo la Biblia. ¿Es verdad? Y también en la vida cristiana tienen problemas, sufrimientos, tribulaciones. Por tener este problema, ¿quieren dejar de este lugar, de su lugar? No, hermanos, no. Aquí la Biblia dice, 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Compadecisteis a qué se refiere? ¿Como muerte, sí o no? Sí. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Con qué? Con gozo, hermanos. Tiene mucho dolor en nuestra vida, con lágrima, pero en gozo, dice, en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice. Como el galardón, gran galardón nos espera. El cielo nos espera. Por eso nosotros podemos aguantar el sufrimiento. ¿Sí? Aunque deje su lugar, seguirá el sufrimiento. ¿Es verdad? Sí, hermanos. Seguirá teniendo más problemas. Pero no, los cristianos como nosotros, hermanos, recuerden que en un día todos se pararán. ¿En dónde? Delante de Dios, hermanos. Recuerden. Nosotros tenemos una esperanza verdadera, ¿sí o no? Una esperanza.
una esperanza. Esperamos siempre por las cosas eternas. Por estas cosas eternas estamos aguantando, estamos tolerando. Tenemos mucha paciencia por estas cosas. Si no tenemos estas cosas eternas, cuando tenga un problema con los hermanos, es mejor dejarlo, ¿sí o no? Sí, hermanos. Para que no tengan más problemas. Pero ¿por qué nosotros aguantamos? ¿Por qué nosotros toleramos? ¿Por qué? Porque las cosas nos esperan. Es verdad. Por eso aguantamos, también sufrimos aquí en el mundo con gozo, dice la Biblia. ¿No tienen gozo? Sí, hermanos. Nosotros estamos viviendo con una esperanza. Esta esperanza es invisible, hermanos. Por eso muchas personas dejaron de este camino, porque quieren vivir con las esperanzas visibles. Por eso siempre los ojos están poniendo abajo. Por eso tiene este deseo de dejar. Pero los cristianos no viven como ellos, que están poniendo sus ojos en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles, hermanos. Mire, 2 Corintios, vamos a buscar, 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Tiene? 4, versículo 18, leemos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que son eternas. ¿Quieren vivir en las cosas temporales? No, hermano. Las cosas invisibles, las cosas que no se ven, estamos viviendo, ¿no? Por estas cosas. Entonces debemos aguantar. Entonces debemos como guardar nuestro lugar, hermanos. Si no tenemos esta esperanza que no se ve, seríamos mejor en otro lado. Pero nosotros seguramente tenemos esta esperanza. Seguramente recibiremos este gran galardón que está esperado. ¿Sí? Nosotros no somos que nos desanimamos. Hebreos capítulo 10. Versículo 37 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. ¿Tiene? 37 al 38 a 9. Leemos juntos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, sino de los que tienen fe para perseveración de alma. Dice, nosotros no somos que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Nosotros solamente caminamos derecho, no caminamos al lado ni atrás. Nuestros ojos siempre dejen ¿en dónde? ¿En dónde? En el frente, hermanos. Nuestros ojos no podemos ver al lado ni atrás. Siempre ven adelante. Cuando nuestros ojos se como giren al lado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos? Sí, se caerán. Siempre el Satanás, el diablo están buscando como nuestra debilidad para que nosotros seamos como caídos, ¿no?, en la tentación. En el mundo siempre está buscando, como león que tiene mucha hambre, ¿sí? Entonces aquí dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Ya nosotros tenemos fe. Entonces siempre caminamos a derecho. Siempre. Cangrejo. ¿Cómo camina? Del lado. ¿Se ve bien? No se ve bien. Un poco raro también. Nosotros somos que tenemos la fe en Cristo. Entonces hay que caminar derecho. Pero algunos quieren caminar del lado. Es mejor del lado. Un pie está en el mundo, otro pie está en la iglesia. Puede romperse. Así nosotros vamos a caminar, ¿sí? Entonces, si nos retrocedemos por tener dificultades de la carne, nos dice que Dios no estaría alegre. ¿Sí? Efesios capítulo 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice, como en la Biblia. Aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué tenemos que tener la armadura? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la guerra, es verdad, con Satanás, con el mundo. Entonces debemos tener la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podamos resistir en el día malo. ¿A qué se refiere en el día malo? ¿A qué se refiere? El día malo. Ajá. Sí, hermanos. El día que el Satanás me tienta. El día que cae una situación mala. El día que tenemos muchos sufrimientos. El día que tenemos muchos problemas entre los hermanos. ¿Es verdad? Sí. Entonces, aquí dice, y habiendo acabado todo, dice, cuando termina todo esto, queremos estar firmes delante de Dios. Nosotros debemos estar firmes delante de Dios.
Efesios capítulo 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Tenemos que tener la armadura de Dios. Y también aquí dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Nosotros, después de que nosotros recibimos la salvación, estaríamos ante el trono de Jesús por todas nuestras obras. ¿Es verdad o no? Sí, hermanos. Todos cristianos. Nosotros debemos pararnos delante del trono de Cristo, los cristianos. En este día nos juzgará según nuestra obra. Recuerden este día, todos, ningunos pueden evitar este lugar. Si son salvos, deben pararse delante del trono de Cristo. Es verdad. Entonces, para estar firme delante de Dios, tenemos que tener la armadura de Dios y yelmo y espada. Aquí en la tierra. Para estar firme delante de Dios. ¿Sí? O sea, yo tendría que reconocer que tengo la misión de Dios. Y este mundo es una batalla contra Satanás, como sabemos bien. Y digo que para aquello necesitamos las armaduras y la espada de Espíritu, que es la palabra, dice. Ya vamos a pensar, ¿por qué nos digo una espada en vez de un arco y una lanza? ¿Por qué espada? Es para luchar. No podemos luchar con arco y lanza. Sí podemos hacer luchar. Pero ¿por qué aquí digo que tenga la espada? Ya mire, porque Satanás está muy cerca de nosotros, así que no necesitamos un arco ni. ¿Sí me explico? Ya mire, Satanás está cerca de nuestra vida siempre, está muy cerca. Entonces con arco podemos hacerlo, es difícil, ¿no? Entonces es necesaria espada para pelear bien, porque Satanás está siempre cerca de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Tengan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una arma que pueda atacar. Satanás siempre está cerca para tentarnos. Para estar firme delante de Dios, debemos tener esta arma, espada, para pelear bien en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, nosotros, si nosotros ya oímos el Evangelio y ya estamos arraigados, deberíamos seguir adelante con nuestra vida cristiana. No debemos dejar nuestro lugar. Para guardar este lugar, nosotros tenemos que tener la armadura de Dios y espada. Nos guía la palabra de Dios, ¿es verdad? Sí, hermanos. Nos lleva bien nuestra vida cristiana la palabra de Dios, es verdad. Con la palabra de Dios nosotros podemos luchar bien contra Satanás, que están cerca de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Mire, Segunda Corintios, vamos a buscar. Segunda Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4, 14.
Segunda Corintios capítulo 4, versículo 14. ¿Tiene? Leemos juntos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ya nosotros aquí en nuestra vida cristiana debemos estar con los hermanos. O sea, mire, nosotros cuando vayamos delante de Dios, nos pararemos solo. Cada quien se parará delante de Dios. Sí, hermanos, juntos con los hermanos. Sí. Se pararán delante de Dios con los hermanos, juntos con los hermanos. Pero recibirá el galardón cada quien, hermanos. No hay premio para juntos. Cada quien recibirá según su obra. Pero nosotros vamos a pararnos con los hermanos que trabajaban juntos. ¿Se me explicó? Sí. Por eso aquí dice 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentarán juntamente con vosotros, dice. Entonces aquí, hermanos, ¿trabajan juntos, sí o no? Están sirviendo juntos, ¿no? Con ellos, con ustedes, van a pararse juntamente. Y en este momento, ¿qué dirá a ellos? Ella siempre me molesta, así dirá. No, hermanos, no puede ser, ¿no? Entonces ahora, aquí en la tierra, tiene que estar firme con los hermanos, con los salvos, para que no digan esto. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás aquí? Hermanos, no. Hay que estar bien con los hermanos. Por ejemplo, yo estaba siempre molestando a un hermano y yo estaré junto con él delante de Dios. Entonces él me dirá que tú eres malo, así. No puede ser, hermanos. Para que no suceda esta situación, aquí en la tierra, aquí en la iglesia, tiene que estar bien con los hermanos. Nosotros no nos pararemos solos delante de Dios. Delante de Dios. Pararemos con los hermanos que se esforzaron con nosotros en la vida, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos de corazón evangelizando y sacrificando? ¿Por qué? Para que podamos pararnos delante de Dios conjuntos con los hermanos. Es para parar ante Dios con los que recibieron la salvación por medio del sacrificio que hicimos. Así que no es bueno ante Dios recibir la salvación. Yo solo iré a cielo solo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Están confundidos? ¿Sí? San Lucas capítulo 21, vamos a ver. San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Desde 34 al 36. ¿Tiene? Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. ¿Tiene? Leemos juntos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesús, hermanos. Jesús. Cuando están aquí en la iglesia con los hermanos bien, ayudando, siendo amable, tu hermano amado, tú me ayudas bien, yo te gusto y también yo te quiero. Así siempre. En el cielo, cuando estaban en pie delante de Dios, serán igual, ¿es verdad? Sí, hermanos. Pero siempre está enojado con alguien. Cuando se paren delante de Dios, aunque no podemos decir, pero su cara cambiará. Entonces aquí estamos viendo esta palabra, que de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Cristo. Recuerden de esta parte. Por eso dice que velad de todo lado, hermanos. Velad. ¿Está diciendo que no duerma? No, hermanos, duerma. Pero su vida cristiana, su fe tiene que estar bien. De todo lado. Sí. Ya, mire, hay unos salvos que para ante Dios como una persona normal, como cristiano. Pero también existe unos cristianos que estaban en medio del mundo y paran ante el trono de Dios, hermano. Viven siempre en el mundo, disfrutan con el pecado, molesta a alguien, dicen grosería. Esta persona también se parará delante de Cristo, hermanos. Piénsenlo esta parte. Siempre sigue cometiendo, aunque es salva y está salvo. Sin embargo, siguen cometiendo. En un día ya llegó el día que debe de estar en pie delante de Dios. ¿Puede reír delante de Él? Creo que no, hermano. Buscará un hoyo para entrar, como rata. Yo no quiero ser como esta persona está buscando para ocultarlo. No, hermanos. Entonces nos dice que siempre deberíamos de estar y atentos y despiertos, orándonos, para que podamos pararnos delante de Dios. Mire, como la Biblia dice, cuando nos paremos delante de Dios, tendremos mucho miedo. Como la Biblia dice, Salmos capítulo 24, vamos a ver, Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, 3, 6. Salmos capítulo 24, 3 al 6. ¿Tiene? O sea, yo lo leo. De 3 al 6, yo lo leo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Aquí dice, ¿quién? Los limpios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Dios se mostró en el monte Sinaí, los israelitas estaban sorprendidos o miedosos. ¿Sí me explicó? Tenían mucho miedo cuando Dios se mostró en el monte de Sinaí, Horeb. ¿Sí me explicó? Porque el forma de Dios era miedosa. Entonces, ¿quién estará en su lugar santo? El que es pecado, peca, el que no es santo, el que no es salvo. Es difícil pararse delante de Dios santo, dice. Salmos 23, 4. Leemos juntos. Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice. Aquí dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice. Aquí dice vara. Cuando yo me alejo del Señor, con su vara me guiará. ¿Es verdad? Pero si aún así no me arrepiento y si sigo al camino, nos castigará con su cayado. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Como vara? ¿Para qué necesita? Para guiarnos, ¿sí? Para modificarnos. Entonces, un salvo recibe el castigo de Dios por medio de su vara y látigo, como dijo la Biblia. Salmos capítulo 89, Salmos 89, versículo 31 al 32. 31 al 32. ¿Tiene? Leemos juntos. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, dice. Un pastor tiene esto, ¿no? Vara y ¿qué? Azotes. Para guiar bien a sus ovejas. Jesús es nuestro pastor, ¿sí o no? Siempre nos guía bien. Siempre Dios está modificando nuestra vida, porque somos débiles como ovejas, no podemos ver bien, ¿sí? No tenemos fuerza para vivir bien. Entonces siempre Dios nos guía con su vara. ¿A qué se refiere? Disciplina. ¿Sí? Así. Nosotros necesitamos recordar bien que en un día todos nosotros pararemos delante de Dios. También al que no nació de nuevo, también se parará. Para él que no es salvo,
Dios juzgará. Por eso, en vez de la misericordia quebrantará a los impíos, como si fuera vasija de alfarero. ¿Conoce al alfarero? Que lo quebrantó con su vara de hierro. Así está esperando a los impíos. Por eso Salmos 2:9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, dice. Dios va a quebrantar a los impíos con su vara de hierro. Nosotros solo con ver a las criaturas que creó Dios sentimos el miedo. ¿Sí? Entonces, cuando temor tendríamos al ver a Dios que creó todas estas criaturas que tenemos. Entonces Job también tenía miedo. Job 41, versículo 9-10 dice: y aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aun a su sola vista se desmayarán, dice. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dios dijo a Job. Cuando las personas miran a las cosas que fueron hechas por medio de Dios, por medio de las manos de Dios, pueden tener miedo a algo. Cuando veamos como viento fuerte, olas grandes, podemos tener, si tenemos miedo. Entonces, ¿quién podría parar ante el trono de Dios sin miedo? Nadie. Todas las personas se pararán delante del trono de Dios, quien es juez. Dios había dicho que tendría su ira hacia todos los pecadores. Todos los pecadores. Por eso Salmo 76, versículo 7 dice: tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Sí, así dice la Biblia. ¿Quién puedes? Nadie. Dios es todopoderoso. También Dios es como temible para todos y más, y a los pecadores. Entonces, en el día de la segunda venida de Cristo, el Señor llegará en esta tierra como un fuego ardiente, como dijo la Biblia. Entonces, Malaquías 3:2, vamos a buscar. Malaquías capítulo 3:2. Malaquías capítulo 3:2. 3:2. ¿Tiene? Leemos un 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, dice. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque eres como fuego purificador y como jabón de lavadores, dice. Él es como fuego purificador. Entonces todos los pecadores tendrán miedo. Y nosotros también igual. Algún día nosotros nos pararemos delante de Él. Salmo 130, vamos a ver. Salmo 130. 130. De 3:4. De 3:4. De 3 al 4 tiene, leemos un 2. Sobre mis espaldas araron los
aradores. Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, todas las personas del mundo así se pararán delante de Dios, quien es juez. Un ser hombre no salvo tiene un problema muy grave, ¿sí? Como sabemos bien, que sería parar ante el Dios creador y juez. Por eso en la Biblia está escrita sobre unas cosas que van a asustar a las personas no salvos. Entonces, al cruzar al muerto estarán asustados al ver el infierno y Dios. ¿Se me explicó? Y las personas, aunque no creen, y al ver el infierno y Dios, después de la muerte, se asustarán. Y sin convida observan el regreso del Señor, se espantarán por ver la forma en que viene el Señor. ¿Sí me explicó? Y cuando paran ante el trono de juicio, estarán echados al infierno y en este momento estarán más asustados para todas las personas, ¿sí? Entonces, en nuestra vida cristiana, animémonos. Estamos firmes en el lugar donde deberíamos estar y guardemos nuestra posición. ¿Es verdad? Sí, hermanos. Ya está cerca, está pronto. El día, segunda venida de Cristo. Mire, a veces nosotros nos animamos, perdemos nuestra fe, nuestra fuerza. Entonces, ya no quiero caminar más. Así dice. Mire, Jeremías también tenía esta experiencia. Tenía mucho trabajo. Dios mandó a él, vaya con los israelitas, predique el juicio de Dios. Aunque él dijo acerca del juicio de Dios, los israelitas no se arrepintieron. Entonces él dijo, yo me agoté, yo no quiero caminar este camino, estoy cansado. Ya mire, Jeremías, vamos a ver, Jeremías 12:1. Jeremías 12. 12:1. ¿Tiene? 12:1. Leemos juntos. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Dice, yo pregunto, ¿no? Los israelitas nunca se arrepienten. Aunque yo digo acerca del juicio de Dios, pero ellos no escuchan. Al contrario, peleó con él. Entonces él dijo, Señor, yo estoy cansado, yo no tengo más fuerza para trabajar, para caminar en tu camino, ¿sí? Aunque habló, ellos no escuchan ni arrepienten. Y también dice, y los pecadores abundan y no hay ira sobre ellos. Por eso yo estoy muy cansado, yo me cansé, quiero dejarlos, ¿sí? Pero el Señor respondió, ¿cómo respondió?
Ya mire, 5 leemos juntos. 5 leemos juntos. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabais, segundo, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice. Ya que dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Él tiene que correr ¿con quién? Con caballos. Muy rápido, más se cansará, ¿sí o no? Pero ahora tú estás corriendo como una persona normal que está caminando. Pero tú dijiste que, estoy cansado. Ya mire, Dios dijo, hasta Jeremías, capítulo 1 hasta 11, que las cosas que hizo Jeremías es como hacer carrera con las personas que estaban caminando. ¿Se me explicó? Y el libro de Jeremías está conformado por 52 capítulos, ¿sí o no? Y Jeremías nada más ha llegado hasta capítulo 11 nada más. Y dijo a Dios que ya se había cansado. Pero tú tienes que caminar, tú tienes que correr hasta capítulo 52 capítulos. Tú llegaste ahora, has llegado solamente a capítulo 11. ¿Cómo tú puedes decir que estoy cansado? Ahora nosotros también igual, ¿no? Hay que caminar, ¿sí o no? Más y más y más. Hay que correr con caballo. Aún estamos corriendo ¿con quién? Con una persona que está caminando, ¿no? Pero nosotros debemos correr con caballos, que es más rápido. ¿Ya estamos cansados? ¿Ya no quiere seguir más a Dios? ¿Ya quiere dejar de este camino? No, hermanos, porque estoy cansado, porque estamos cansados, como Jeremías. Aquí dice, ¿cómo harás en medio de espesura del Jordán? Aquí dice, o sea, está aconsejando a Jeremías que si te quejas con las dificultades que parecen como una tierra plana, ¿cómo te aguantarás cuando llega la dificultad como espesura del Jordán? ¿Se me explicó? ¿Cómo? Aún más tenemos que tener, ¿sí? En el día de mañana y también de 18 de abril, 21 de abril. Tenemos que tener más trabajo, ¿sí o no? ¿Están cansados? ¿Quieren descansar? No, hermanos. Hay que correr. Debemos correr, ¿sí o no? Con más servicios. ¿Por qué? En un día debemos pararnos delante de Dios. En este momento nosotros debemos decir algo, ¿no? A Dios. Yo corrí fuertemente. Yo vivía fuertemente para ti. Así deben decir, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Algunos dicen, estaba caminando, estaba descansando. Cuando mis ojos se abren, ya puedo verte con mucha vergüenza. Ya, nosotros también va a ser lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Sí? Anímense. Ya, mire, comparando con las iglesias primitivas que como sacrificaron hasta su vida, nuestras quejas en esta época no sería apto para Dios. ¿Cómo podemos decir que estamos cansados? ¿Trabajaron mucho, hermanos? No, hermanos. Creo que
una hora del día trabajaba para Dios, pero 23 días, 23 horas, ¿qué hacen? Descansamos, dormimos, comemos, disfrutamos, trabajamos solo una hora del día. Algunos no, como 30 minutos. Algunos nunca trabajan. Solamente domingo viene y regresa a su casa, vive como su vida. No, mire. Salmos capítulo 126, versículo 6, dice, leemos juntos, irá andando. Salmos 126, vamos a buscar, Salmos 123. 126. ¿Qué dije? 126. 126. 126, versículo 6. 126. Salmos 126, versículo 6. ¿Tiene? Leemos juntos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas, dice. Llevar el cargo que Dios me dijo es como sembrar una semilla pequeña. Pero después, sembramos una semilla pequeña y después, mucho. Sí, aquí dice, trayendo sus cabillas, dice, aunque sembramos con lágrimas, al pasar ante Dios las semillas que habíamos sembrado nos regresarán con aplauso y gloria, como gavillas. Dice, ¿sí o no? Ustedes trabajaban, tienen experiencia de trabajar en el campo. ¿Se me explicó? Por una semilla, ¿cuánto puede cosechar? Mucho, ¿sí o no? ¿Sí? Está llorando, están quejando por una semilla. ¿Es fácil o difícil? Dios nos recompensará, ¿sí o no? Sí, con mucha como cabillas, dice. Entonces yo quiero que todos ustedes estén firmes, ¿sí? Sobre la gloria. Recuerden, el día que debemos pararnos delante de Dios llegará pronto. ¿Es verdad, hermanos? Sí, hermanos. El retiro de primavera también. ¿Está cerca, sí o no? No sé. Este mundo puede terminar el día de mañana. ¿Usted sabe? Puede terminar el día de mañana este mundo. No sé, no sabemos bien, pero tal vez puede ser. Mañana es último día para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Disfrutar con el pecado? ¿Disfrutar con la comida? No, hermano. Hay que trabajar, ¿sí o no? Sí, hermanos. Por eso, aunque no sabemos bien el día, el fin del día, el fin del mundo, tenemos que preparar para pararnos bien delante de Dios, con mucha gloria, ¿sí? Entonces, ya decídanse todos, ¿sí? Decidan si pararán ante Dios con vergüenza o con gloria, ¿sí? Entonces, el retiro de primavera es una de las oportunidades más grandes para poder parar ante Dios de una forma gloriosa, ¿sí? Para los que están pensando, ¿no?, en su corazón para ir o no, decídanse ahora, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos recordar, ¿no?, que el día que debemos pararnos delante de Dios llegará pronto, ¿sí? Entonces vamos a preparar por el retiro de primavera. ¿Se entiende?
antes como expliqué, cuando vayamos ante Dios, tal fecha del retiro de primavera, ¿dónde estabas? Nos preguntará, ¿sí o no? Cuando los hermanos trabajaban, ¿sí? Sudando, a veces con lágrima. Muchos hermanos estaban batallando, ¿sí? ¿Sí me explico? Contra Satanás. Pero tú, ¿dónde estabas cuando los hermanos batallaban? Así nos preguntará, ¿sí o no? Entonces, en el retiro de primavera 2019, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Dios nos preguntará, ¿sí o no? Entonces, en mi casa. Yo viajé con mi familia a otro lado. ¿Así responderán? No, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar juntos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como esta semana también, como 3 días más, ¿no? Nos permitió más, 3 días, lunes, martes y viernes. Miércoles, 3 días. Y vamos a trabajar un poco más. ¿Se me explicó? Aún un alma perdida está esperándonos, ¿sí? Solamente nosotros vamos a invitarlos y ellos si quieren, podemos, ¿sí? Entonces, recuerden, jueves nosotros vamos a salir aquí, jueves a las como 8, aquí con autobuses, ¿sí? Entonces, recuerden y preparen con todo su corazón. Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido este día, este domingo. Estamos juntos con los hermanos amados para escuchar tu voz conforme en la Biblia. Ayúdenos y guíenos porque está cerca el retiro de primavera. Queremos preparar bien con los hermanos. Y ahora también aprendemos que debemos recordar acerca del día que debemos prepararnos, pararnos delante de Dios. En este día nosotros queremos estar bien contigo. Entonces, ayúdenos para que nosotros podamos trabajar más. Y también en el retiro de primavera. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén.